Hola amigos, fijaros qué cosa más bonita de dispositivo de audio. Estamos hablando del RT909 de Pioneer, de la serie azul. Aparato muy cotizado hoy día y bueno, muy buscado por muchos amantes de estos verdaderos aparatos. Esto yo sí lo puedo considerar el auténtico vintage o mundo vintage. Son máquinas maravillosas, muy nostálgicas. Yo recuerdo que con 12, 13 años en aquella época ver esto o conseguirlo, tenerlo, era imposible. Yo recuerdo con mucha nostalgia estos aparatos que me fascinaban, el ver girar en los carretes, bueno, aquello me fascinaba, pero bueno, eran otros tiempos y hasta los días de hoy no he podido, bueno, he podido disfrutarlo de ellos, reparándolo, trasteándolo durante muchos años y bueno, eso, con eso me he quitado la espina interior. Bueno, este aparato se fabrica en 1979. Es un aparato reel to reel de carrete abierto, se llama. Es autorreverse, otra gran novedad en aquella época. Su sonido es magnífico. Podemos optar por poner carretes de 7 o de 10 pulgadas. Hay algunos modelos de esta serie que solo permitían colocar carretes de 7 pulgadas. Este es lo bueno que tiene, que podemos colocar carrete de 10 pulgadas. Características técnicas, bueno, su peso 21 kilos, el frontal todo es de aluminio, como estáis viendo, impresionante belleza, es autorreverse, relación señal-ruido en torno a los 70 decibelios más o menos, diafonía de 50 decibelios. El rango de frecuencia sí es interesante, dado que estamos hablando de cinta magnética, estamos hablando en torno desde los 20 Hz a los 28 kHz. Es una respuesta de frecuencia muy buena. Tiene 3 velocidades. Una cosa muy interesante que os va a sorprender, el THD es del 1%. Hoy día pensar en un dispositivo que tenga un factor THD del 1% es una locura. Hoy día estamos acostumbrados a 0,000. De este tema llevo ya hablando algunos vídeos porque quiero que entendáis que esto es un valor importante, pero no es un valor decisivo para que un dispositivo realmente suene bien. Este tiene el 1% y realmente suena como Los Ángeles. ¿A qué es debido? Bueno, yo soy de los que piensan que tanta perfección en el sonido no es bueno. El oído humano no es perfecto, los sonidos de la naturaleza no son perfectos y muchas veces tener un sonido tan perfecto en muchísimas ocasiones al oído creo que no le gusta. Por eso muchos aparatos con una distorsión armónica no exagerada, pero un poquito más alta de lo que estamos acostumbrados, muchas de las veces sentimos o percibimos que ese sonido es muy agradable y muy bonito. Es lo que le pasa a estos dispositivos. Más cosas que contaros, como estáis viendo, todo el frontal es totalmente de aluminio, acero inoxidable, tiene una línea casi igual que la serie azul de Pioneer, más o menos entra dentro de esta gama, tiene una electrónica relativamente sencilla, muy liviana, pero muy efectiva. Al final del vídeo, como ya llevo haciendo en algunos vídeos, os voy a mostrar unos cortes de música. Vamos a llevarlo a la sala de escucha.
lo vamos a conectar a mi amplificador, a los que yo comercializo, en este caso el nuevo, el RS1, que trabaja en pura clase A, y vais a notar en la medida de lo posible, porque muchas veces las grabaciones y YouTube pues no se llevan bien todo esto, y las grabaciones muchas veces no podéis apreciar realmente lo mágico y lo bonito de lo que una persona está viviendo en ese momento en la sala. Es muy complicado o muy difícil de describir. Todo esto hay que vivirlo y sentirlo en nuestra carne, como yo suelo decir. Vamos a desmontarlo, vamos a ver os voy a explicar más o menos en qué consiste su electrónica, os voy a mostrar algo de la mecánica y bueno, espero que os guste el vídeo. Una cosa muy importante que llevo ya mucho tiempo viendo, hablando con usuarios, con clientes, restaurar estos aparatos es muy importante. Estos aparatos llevan a su espalda muchas horas de trabajo, muchas vueltas dadas en los carretes, y normalmente, para que tenga un sonido y una precisión muy buena, cuando se habla de restauración, no estamos hablando solamente de cambiar 20 condensadores electrolíticos, limpiarle los cabezales y poco más. No, cuando estamos hablando de reel to reel, de carrete abierto, todo esto va un poquito más allá. Estos aparatos son los que me dan más trabajo, hay que dedicarle muchísimas horas de trabajo en un taller. Porque para dejar muy finos estos aparatos, primeramente hay que restaurar parte de su electrónica, hay que restaurar o calibrar sobre todo sistema mecánico de arrastre, de tensión de cinta. Esto lleva muchos elementos que garantizan el buen funcionamiento del aparato, y sobre todo hay que tener muy en cuenta, después de restaurarlo, todos los ajustes o preajustes de calibración que lleva un aparato de estos. Esto lleva muchísimos controles de velocidad, de vías, de niveles de ecualización. Esto lleva el ciento y la madre de ajustes. Todo esto, todo este trabajo va a garantizar que realmente la máquina funcione perfectamente. Por lo tanto, cuando hablamos de restauración, hablamos de un trabajo muy laborioso y muy complejo. Bueno, pues voy a mostrar todo el interior y seguimos con el vídeo. Bueno, vamos a rebobinar para recoger la cinta, para mostraros el interior. Estos en rebobinado alcanzan unas velocidades que a veces da miedo, pero son totalmente seguros. Esto no, el que no está acostumbrado a ver esto se asombra, pero realmente es totalmente fiable. Fijaros la velocidad que alcanza. Vamos a esperar que rebobine la cinta todas desde este carrete a este, para extraer los carretes y ya mostraros toda la mecánica. Ya rebobinado. Normalmente estos aparatos, cuando la cinta termina o se extrae de un carrete a otro, tiene auto stop. Ahora os voy a mostrar cómo o qué tipo de control lleva para detectar todo esto. Aquí tenéis una vista de esta bonita máquina, la Pioneer, la 909. Fijaros, estos son los carretes, los portacarretes. Esto lleva aquí unos muellecitos con unos clics para alojar el carrete. Esto lo hablo para las personas que no conocéis esto. Bueno, para los que lo conocéis, ni mil palabras más.
Pero bueno, hay que tener en cuenta que todo el mundo no tiene acceso a estos aparatos y hay que explicarlo todo, por muy tonto que sea la explicación. Bueno, aquí tenemos, digamos, todo el panel de control. Estos elementos de aquí son muy importantes para el buen funcionamiento de estos aparatos. Todos los reel to reel tienen un sistema de tensión de cinta. Esto lo único que hace es tensionar la cinta para para que tenga una estabilidad extrema al paso por los distintos cabezales de lectura. Esto normalmente en la mayoría de los equipos lleva unos microruptores en el interior que determinan cuando la cinta está floja, para que me entendáis, el aparato no arranca, o cuando termina de rebobinar hacia un lado o hacia otro, no hay presión de tensión y el aparato se autodetiene. Normalmente el control o el interruptor de disparo, que se llama, los tiene en ambos tensores. Aquí en el otro carrete estamos igual, aquí tenemos unos tensores de cinta. Esto tiene que tener, muy importante, la tensión adecuada. Eso lleva normalmente unos muelles o un control de embrague accionado por muelles. En la mayoría de las veces hay otros sistemas como los que llevan los fabricantes Studer, o hay otros sistemas, por ejemplo de Technic, que llevan los tensores con unos fuelles hidráulicos accionados por aire. Esto realmente tiene mayor estabilidad y precisión. Esa es una máquina de las mejores a nivel profesional que podemos tener. Esta es más bien doméstica, pero bueno, sus prestaciones son altísimas. Como veis, tenemos control de vuelta. De aquí identificamos la vuelta para poder parar en una canción determinada o realizar una grabación determinada, para llevar, digamos, un control. Aquí tenemos el clásico búmetro de Pioneer de la serie azul. Bueno, en la parte de abajo, ahora lo veremos, tenemos todos los cabezales de grabación, reproducción y borrado. Tenemos dos pin rollers, doble eje de Castan. Aquí tenemos muchos agujeritos, ¿vale? Esto es el control o ajuste de azimut. Esto no hay que tocarlo a nivel usuario. Esto lleva unos tornillitos, normalmente Allen, para, digamos, cambiar la posición de los cabezales. Pero ya os digo que tocar esto es muy complejo y muy delicado. Aquí tenemos todo el control, el encendido apagado, la pausa, como cualquier pletina de casete, rebobinado hacia un lado, esto, el play hacia un lado, hacia otro. Tenemos este botoncito que es para cambiar de carrete, el pequeño de 7 pulgadas o de 10. Esto lo único que hace es cambiar la presión que ejerce sobre la cinta el tensor. Aquí tenemos velocidad, el control peak, que es un control fino de velocidad, el sistema de repetición de canción, y en el otro extremo tenemos los dos pulsadores para grabación, entrada de señal para grabar o reproducir. Y bueno, aquí tenemos dos controles de ecualización de vías, ajuste de nivel de salida, ajuste de micrófono y ajuste de nivel de grabación. Básicamente, todo el que está acostumbrado a tener pletinas de casete, estos aparatos básicamente tienen la misma funcionalidad. Bueno, vamos a desmontarlo y os voy a mostrar algo del interior. Bueno, fijaros
el interior del reel to reel. Una cosa a destacar antes que se me olvide, fijaros el chasis que lleva. Esto lleva un chasis muy liviano, no es como hoy que queremos aumentar el peso, aquí era todo lo contrario. Fijaros la estructura, todo esto es de aluminio, bueno, esto no es aluminio, esto es hierro colado. Y bueno, fijaros la estructura que tiene, tan poderosa, muy liviana, esto casi no pesa nada, pero tiene una robustez increíble. Esto tanto lo tiene en este lateral como en el otro. Tiene una estructura muy liviana, aquí va la carcasa y poco más. Motores de carrete, izquierda, derecha, y aquí abajo lleva el motor de Castan. Este, a diferencia de muchísimas otras marcas, son de los pocos que lleva una polea de arrastre. Aquí tenemos el eje del motor de Castan y los ejes de Castan son accionados por una polea. Normalmente, o en la mayoría de las veces, el eje de Castan va conectado directamente al propio eje de motor, o lo podemos llamar de tracción directa. Esto no es de tracción directa, pero bueno, no impide que tenga una calidad excepcional. Aquí tenemos el motor del que estamos hablando, que es el motor de Castan. Es un motor de corriente continua. Aquí tenemos el circuito que controla la velocidad de este motor. Normalmente en Revo y muchísimas marcas o fabricantes, los motores de Castan y los de recogida de cinta son de corriente alterna. En este aparato todo es de corriente continua. No hay nada mejor o peor, simplemente que son sistemas, son electrónicas, son innovaciones que van avanzando, y bueno, y cada fabricante aporta unos diseños a la sociedad. Estos motores son de corriente continua, como ya he comentado. Llevan un sistema de servocontrol. Esto normalmente hay un microcontrolador que está monitorizando a tiempo real la velocidad de los motores. ¿Cómo se controla? Fijaros, se llama un contador taquimétrico. Fijaros cuando da vuelta el motor. ¿Veis el movimiento? Esto, digamos, que es un elemento que tiene en un lateral un diodo y en el otro lado tenemos una LDR, para que me entendáis. En el momento que pasa este elemento, impide el paso de la luz y de esta forma va controlando la velocidad. Otra cosa muy importante es el tamaño que existe o la medida que existe desde este punto a este. El microcontrolador sabe que tiene que tardar un tiempo concreto en pasar o dejar de pasar la luz. ¿Veis este elemento? Dependiendo la velocidad de giro, pues la luz se interrumpe durante un ciclo de tiempo. De esta forma controla el aparato o corrige la velocidad. Hoy día estos sistemas no se usan, hoy día todo esto de la velocidad va controlado por un oscilador con un cristal de cuarzo, y bueno, son más fiables, pero en aquella época este circuito o este elemento de control era muy efectivo. Aquí tenemos el freno. Todos los reel to reel en los motores de
de carrete llevan un sistema de freno. Eso está para cuando estemos rebobinando, en el momento que paramos la cinta, esto entra en acción. Si estos elementos no estuviese, la cinta estaría rodando alegremente y bueno, y se forma un estropicio con la cinta. Esto va accionado con un solenoide, fijaros. Este solenoide, cuando el aparato determina que tiene que accionarse, simplemente lo que hace es frenar o dejar libre. Normalmente en posición de reposo el freno está actuando. Cuando encendemos en la máquina, el solenoide empieza a funcionar y deja libre el eje del carrete. Tanto existe en un motor como en otro. La mayoría de las funciones de estos dispositivos de aquella época, toda la mecánica va accionada por una serie de solenoides con un tamaño determinado. Esto en muchas ocasiones tienen que ejercer una presión bastante grande. Bueno, aquí tenemos todo el módulo de servocontrol. Aquí están todas las regulaciones de velocidad en distintas etapas, en distintos modos. Tenemos todo el circuito de regulación, de voltaje y todo. Estos motores normalmente se le inyecta una frecuencia concreta que genera un oscilador y de ahí va a determinar el motor la velocidad de giro. Ya en la parte de abajo tenemos todo el sistema de preamplificación, osciladores de borrado, todo aquí debajo y este modulito, aquí tenemos todo el control de lógica y del microprocesador. Ya veis que es un aparato que se puede reparar con mucha tranquilidad. Tenemos acceso por debajo, por los costados. Es un aparato que básicamente no presenta grandes problemas. Este condensador en su día, hace unos pocos de años esto se reparó. Y bueno, y como el condensador que tenía en ese momento no tenía cabida aquí dentro, pues lo pusieron por aquí fuera, que es totalmente viable. Bueno, pues este es el aparato en sí, un aparato realmente fascinante, muy bueno, electrónica muy fiable y un sonido magnífico. Bueno, vamos a oírlo en la sala de audición. Bueno, para la muestra de sonido os comento lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este amplificador, que es el nuevo amplificador, el Acrono RS1, magnífico amplificador con un timbre único. Vamos a usar el reel to reel. Tenemos pantallas la Eco Revolution 7 y bueno, y el cableado. Aquí tenemos todo el cableado de Wi-4Music, magníficos componentes. Y bueno, para la captura de sonido tenemos micrófono de condensador conectado a una tarjeta de sonido y al portátil. De esta forma recogemos el sonido. No es un sonido real porque ya os comento lo que se siente en esta sala, no podéis percibirlo, el sonido tal cual sale de las pantallas es una cosa irrepetible, no se puede emular con unos simples micrófonos. Pero bueno, es para que tengáis una idea de cómo suena esto.